Hola, vamos a presentar hoy una tarta que es muy buena porque no vamos a utilizar huevo, no vamos a utilizar azúcares refinados, no vamos a utilizar harina y tampoco vamos a utilizar nueces, vamos a utilizar para la base semillas. Tenemos aquí los ingredientes de la base. Vamos a hacerla con semillas de girasol o pipas, sin tostar y sin salar, algarroba, vamos a hacer la base de algarroba en polvo y vamos a utilizar las semillas de chía, que son muy ricas en omega, que son los aceites que necesitamos para nutrir el cerebro, y luego vamos a utilizar parte de estos dátiles en la base. Tenemos los ingredientes que son esta segunda línea para el relleno de la tarta. Va a quedar más bien una tarta helada de cacao, ¿vale? Tenemos cacao en polvo, le vamos a dar un toque con esta nata de coco, vamos a utilizar también un toque de canela como una cucharada y un poco también de vainilla en rama, y luego vamos a utilizar por último esto que parece agua pero no lo es, que es aceite de coco virgen extra de primera presión en frío, todo natural y ecológico, y un toque para darle por encima unos cuantos dátiles. Vamos a triturar con la masa como si dijéramos de arriba, y un poco de sirope de dátil. Cualquier otro sirope sirve, normalmente este tipo de tartas también se hacen con sirope de agave, pero hoy vamos a utilizar el dátil para que tenga un sabor diferente. Y después vamos a rallar una naranja y vamos a darle un toque por encima, esto ya de decoración. Bueno, vamos a empezar haciendo la base. Yo voy a utilizar la Thermomix, pero podéis utilizar cualquier procesador de alimentos. Vamos a poner primero el dátil. No lo voy a utilizar todo porque quiero guardarme un poco de dátil para el relleno. Entonces la base, vamos a echar... Aquí habría como 2 tazas de dátil. Entonces yo me voy a guardar como media taza para después. Añadimos las pipas, que como veis es una tacita. Y voy a añadir también las semillas de chía, como 2 cucharadas soperas aproximadamente. Como no, la algarroba, un vasito de algarroba en polvo. Y bueno, ya con todo esto vamos a proceder. Cerraríamos Thermomix pues hasta que veáis que está todo más o menos mezclado. Yo le voy a dar aquí a velocidad entre 5 y 6. Vamos a probar más o menos medio minuto. Esta es la consistencia que queremos. Que recordamos que no va a tener que necesitar ni cocción ni nada de nada porque es una tarta cruda. Ahora os enseño cómo vamos a amasar. Necesitamos una base como esta, o bueno, cualquier base sirve, pero esta la ventaja es que luego cuando tengamos la tarta ya en el frigo y todo, la desmontamos de aquí, se abre esto y queda ya redondita. Entonces yo voy a usar esta, y esto es el papel vegetal para que no se nos pegue. Ahora vamos a coger todo esto y lo vamos a poner aquí. Veis que está como... son miguitas en realidad, pero ahora vamos a hacer la labor de con los dedos vamos a ir apretando la masa esta, así, ¿veis? Lo voy a esparcir primero y se nos va a quedar como la base. Súper nutritivo, porque además los dátiles tienen una fibra buenísima y luego nos van a regular intestinalmente. No tiene azúcar, bueno, tiene el azúcar del dátil obviamente, pero que siempre el azúcar del dátil es mucho más sano que cualquier otro tipo de azúcar, porque lo procesamos enseguida. Y súper bueno para personas que están estudiando, para deportistas, gente que necesita un aporte extra. ¿Veis cómo ahora la masa, si aprieto, se queda así? Que es lo que me interesa que veáis. Pues así se queda toda la masa, y cuando luego se enfría en la nevera está perfecta. También podemos coger y subirle un poco los bordes. Yo hoy la voy a hacer plana para que luego veáis en las fotos o en el vídeo cómo tiene que quedar, pero bueno, podríamos subir la base, eso ya a gusto del consumidor. Si llevamos una dieta cruda, pues si tomamos 3 veces por semana no va a pasar nada. Lo único es que sustituiríamos el cacao que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la parte de arriba de cacao. Pues el cacao tiene oxalatos y es un poco excitante, entonces yo no recomiendo que se tome más de una vez a la semana, pero ya por tema de salud. Pero bueno, que os digo una cosa, si viene una ocasión especial o un cumpleaños, Navidad, lo que sea, y antes de comerte una tarta normal, pues es mucho mejor comerte una tarta de estas. Entonces ya lo tengo, ya está bastante prensadita. Mirad, ¿veis? Ya no se me cae ni nada. Bueno, pues ahora vamos a hacer la parte de arriba de la tarta. He visto que ha sobrado un poquito, esto es improvisación, pero ha sobrado un poquito de base. Entonces yo la voy a poner aquí aparte en un platito, y luego lo que vamos a hacer es que como vamos a espolvorear por encima esta naranja que la he rallado, vamos a espolvorear también parte de la base y nos va a quedar súper original. Para la parte del relleno vamos a echar el resto de dátiles, que ya os he dicho que sería como medio vaso de los grandes, como este que está
el aceite de coco. Vamos a echarle el condimento, que lo voy a cortar un poco. En realidad no hace falta porque esto tritura un montón. Si se queda más deshechito, mejor. Esto sería la vainilla. Vamos a echar también la canela. La canela, que sería como una cucharadita sopera de canela. Vamos a echar el cacao puro, un vasito. Como vamos a hacer un toque como si fuera chocolate con leche y como lleva el aceite de coco, vamos a echarle un poquito de nata de coco. Y ahora ya el aceite de coco para mezclarlo todo. Teóricamente de dulzor estaría bien, pero le podemos echar una cucharada de sirope de dátil si queremos, o sirope de ágave. Yo lo voy a probar así, lo vamos a probar. Si nos convence el dulzor, no le echamos nada y luego sí que arriba, en la capa de arriba, le vamos a echar un poco de sirope. Ya preparado todos los condimentos, entonces vamos a darle caña a nuestro aparato. Vamos a programar 1 minuto a velocidad máxima para que triture y emulsione todo. ¡Tachán! Bueno, mis chicos y chicas del canal, mirad qué textura. Se nos queda un poco líquido aquí, que esto es el aceite, pero no pasa nada, porque cuando lo pongamos todo a enfriar ya vais a ver que se queda súper bien. Vamos a esparcir bien aquí, en la parte de arriba, ¿vale? Toda la parte esta de la pulpa que se nos ha quedado. Lo hemos probado de dulce, está súper rico. Yo no le echaría nada más de sirope ni nada, solamente en todo caso luego para adornar en la parte de arriba, que le vamos a echar un poquito de sirope, pero se ha quedado muy bueno. Los amantes del chocolate, por favor, os vais a volver locos con esta receta. Y sin huevo, y sin nada, o sea, bien para celíacos, bien para casi todo el mundo. Los de candidiasis, cuidadín, lo podéis hacer con algarroba, no es el mismo sabor, pero para pasar la manía está bien. Y bueno, y en lugar de dátil podéis usar xilitol. Pondremos un vídeo especial con recomendaciones para dieta de candidiasis, porque por ahí veo que hay dudas y vamos a intentar resolverlas. Bueno, vamos a utilizar un poco más de cacao, porque cuando veáis que se os queda así el aceite, pues no pasa nada. Le añadimos cacao por encima, como es la super tarta de chocolate, no pasa nada. Le ponemos más porque es que al enfriarse el aceite de coco se queda un poquito blanquito, pero no pasa nada, porque para eso le estamos añadiendo ahora un poco más de cacao arriba. Esto ha pasado porque el dátil tiene mucha pulpa. Depende del dátil, como sea, más o menos seco, va a mezclarse mejor o peor con la tarta. Pero bueno, no pasa nada. Y ya está, ya lo tenemos. Vamos a grabar cómo se queda después de estar en el frigorífico o congelador. La vamos a meter al congelador una media hora. Vamos a ver qué tenemos aquí. La super tarta. Bueno, ya tenemos nuestra tarta. Después de media horita, 1 horita en el congelador la hemos metido y tiene una pinta deliciosa. Parece que sea chocolate blanco con chocolate negro, como veis. Y es el efecto que da el aceite de coco. Vamos a desmoldarla y ahora vamos a decorar. La decoración es libre, pero hemos querido ponerle una ralladura de naranja, un trocito de naranja, lo que habíamos guardado antes de la base de la tarta y un poco de cacao y unas hojas de menta, porque es que le van a dar un toque especial. Y el sirope de dátiles. ¿Veis qué maravilla que se desmonta esto? Y como le hemos puesto el papel este vegetal, pues mira, es súper fácil desmoldar nuestra tarta. Estará un poquito dura, pero bueno, mejor que esté así helada. Ahora cuando lleve un cuarto de hora fuera, coge temperatura y ya está. Bueno, ya tenemos el trocito cortado. Si nos cuesta un poco la dejamos a temperatura ambiente. Yo lo que voy a hacer es que la voy a decorar ahora en mi plato, pero podríamos decorar la tarta completa, poniéndole primero lo que habíamos dicho, las virutas. Y luego cogeremos una cucharilla y le vamos a poner un poco de cacao. Un poquito de naranjita y una cucharada de siropito de dátil. Vamos a ver. Y el toque de la naranja, por aquí mismo. Una hoja de menta y ya tenemos nuestro plato. Bueno, llegó el momento. Me encanta el chocolate. Pero si es sano como este, mejor. A ver. Está muy buena. Está muy. Si os gusta el chocolate, esta es vuestra tarta. Lo siento mucho, pero... Y bueno, que os salga bien y ya nos mandáis vuestras fotos, comentarios, lo que queráis. Si la mejoráis la receta, pues mejor, pero está difícil, ¿eh? Besos.